Alrededor de las 7 de la noche, Zainab y su primo salieron de la casa y caminaron por un callejón estrecho que conducía hacia la zona del mercado de Road Cot. Y en ese instante, un hombre se acercó desde una esquina con poca iluminación. A medida que pasaban las horas, sus familiares comenzaron a preocuparse, y esa preocupación pronto se transformó en un miedo abrumador. Hoy les traemos un documental de crimen real sobre el caso de Zainab Amin Ansari. Zainab Amin Ansari nació el 18 de agosto de 2010 en la ciudad de Kasur, en la provincia de Punjab, Pakistán. Era la menor de 4 hermanos, un hermano mayor y 2 hermanas mayores, y todos eran descritos como inteligentes, tranquilos y muy unidos entre sí. El padre de Zainab, Muhammad Amin Ansari, trabajaba como empleado del gobierno, mientras que su madre era maestra de educación primaria. Según Nusrat, Zainab nació después de un parto difícil, en el que ella misma enfrentó un momento peligroso, y desde ese día la familia vio a Zainab como un regalo del cielo, un pequeño ángel con el que habían sido bendecidos. La familia llevaba una vida sencilla en la zona de Road Cot, cerca de Kashmir Chowk, donde los callejones estrechos y las casas bajas están muy juntas unas de otras. Su hogar era modesto, con solo lo esencial: algunas camas, unas cuantas sillas y mesas, un refrigerador, una lavadora y una plancha vieja que Nusrat usaba cada mañana. En la escuela, Zainab era una estudiante concentrada y trabajadora que obtenía buenas calificaciones de manera constante. No le interesaban mucho los juegos. En cambio, le encantaba estudiar y leer el Corán. Cada noche, antes de dormir, le recordaba a su madre que la despertara antes del amanecer para poder orar temprano. Nusrat contó que su hija había memorizado muchas oraciones y las recitaba todas en el momento correcto del día, al salir de casa, al regresar, al comer y antes de dormir. Ella hacía todo a tiempo, dijo su madre, y siempre creía que si llevaba una buena vida, Dios lo vería. Sin embargo, en ese momento, Kasur cargaba con una reputación mucho más oscura. Desde 2006 hasta 2014, un caso de gran escala y de larga duración relacionado con conductas graves contra menores operó en silencio en la aldea cercana de Hussain Khanwala. La situación estalló públicamente en 2015. Cuando se descubrieron y circularon cientos de grabaciones, provocando una fuerte conmoción en todo el país. Según informes independientes de medios pakistaníes, aproximadamente entre 280 y 300 niños, la mayoría de ellos varones, fueron afectados. El grupo responsable no solo produjo material inapropiado con menores y lo vendió en línea, sino que también utilizó esas grabaciones para presionar a las familias y exigirles dinero. El escándalo desató una indignación a nivel nacional, con manifestaciones masivas que exigían justicia y reformas. Posteriormente, varias acusaciones señalaron que algunos agentes de la policía local y un legislador provincial de Punjab, Malik Ahmad Said Khan, intentaron minimizar u ocultar la gravedad del caso, aunque él negó cualquier implicación. Como respuesta, alrededor de 50 eruditos religiosos emitieron un pronunciamiento conjunto instando a las autoridades a responsabilizar a todos los involucrados conforme a la ley y a brindar apoyo a las familias afectadas.
Los informes de la época indicaban que entre 20 y 25 hombres fueron responsables de grabar más de 400 videos. En un caso ampliamente citado, el padre de una familia afectada fue presionado para pagar 1.200.000 rupias pakistaníes con el fin de evitar que una grabación se hiciera pública. El 8 de agosto de 2015, los habitantes de Kasur llenaron las calles para protestar lo que consideraban una respuesta lenta por parte de la policía. La manifestación rápidamente se volvió caótica y derivó en enfrentamientos tensos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad. Varias vías principales fueron bloqueadas. Algunas personas sufrieron lesiones menores y se utilizaron medidas de control de multitudes para dispersar la concentración. Un pequeño número de vehículos gubernamentales resultó dañado durante el enfrentamiento. Ese mismo día, el ministro de Justicia de Punjab, Rana Sanaullah, declaró que la investigación del gobierno no había encontrado pruebas verificadas que respaldaran las denuncias de un caso grave relacionado con menores, y afirmó en cambio que el problema se originaba en una disputa de tierras entre dos grupos. Sin embargo, el 9 de agosto, el ministro principal de Punjab, Shahbaz Sharif, ordenó al Departamento del Interior solicitar una investigación judicial independiente al presidente del Tribunal Superior de Lahore. La solicitud fue finalmente rechazada con el argumento de que la policía local ya era responsable de manejar el asunto. Después del escándalo de 2015, muchos creyeron que Kasur cambiaría, pero las estadísticas posteriores mostraron lo contrario, una realidad aún más alarmante. Según Sahil, una organización sin fines de lucro que monitorea casos de menores desaparecidos y situaciones de daño contra niños, el número de incidentes aumentó de manera significativa. Su informe de 2016 documentó miles de casos de menores desaparecidos y cientos de situaciones en las que los niños enfrentaron consecuencias negativas, con casi la mitad de las personas involucradas siendo conocidos, como vecinos, amigos de la familia o cuidadores. En comparación con 2015, las cifras generales aumentaron alrededor de un 19%, lo que mostró que el problema no se limitaba a una sola zona, sino que se extendía a nivel nacional. A principios de 2018, Kasur volvió a estremecerse cuando al menos 12 niñas jóvenes fueron reportadas como desaparecidas y sin respuesta dentro de un radio de aproximadamente 2 kilómetros. Se encontraron varios indicios preocupantes en lugares apartados y con poca iluminación. Padres y defensores sociales criticaron la falta de investigaciones exhaustivas por parte de la policía local, señalando que muchos casos no fueron examinados adecuadamente. Grupos de derechos humanos añadieron que la supervisión limitada de los menores y los sistemas de protección débiles habían facilitado que personas con intenciones dañinas se acercaran a niños vulnerables. En la noche del 4 de enero de 2018, la ciudad de Kasur se sentía tranquila, como cualquier otro día. Dentro de la pequeña casa de la familia Ansari, Zainab, de 7 años, había pasado todo el día con sus familiares. Sus padres, Amin y Nusrat, se encontraban en una peregrinación de Umrah en Arabia Saudita y habían dejado a sus hijos al cuidado de la familia mientras estaban fuera. Esa noche, un primo menor llegó de visita. Mientras todos conversaban, Zainab dijo que quería ir a una clase religiosa cercana para repasar la lección del día anterior. Antes de salir, se arregló con cuidado 2 capas de mallas, un suéter verde, una falda de lana naranja y una sudadera con capucha a rayas blancas y negras. Alrededor de las 7 de la noche,
Zainab y su primo salieron de la casa y caminaron por un callejón estrecho que conducía hacia la zona del mercado de Road Cot, donde las casas bajas estaban muy juntas y las farolas emitían apenas la luz suficiente para guiarlos. En el camino, pasaron junto hasta una mezquita justo cuando terminaba la oración vespertina. Al acercarse a la casa de una tía, Zainab de pronto corrió hacia adelante, dejando a su primo unos pasos atrás. Y en ese instante, un hombre se acercó desde una esquina con poca iluminación. Según los hallazgos posteriores de la investigación, él llamó a Zainab por su nombre. Las imágenes de cámaras de seguridad recopiladas después revelaron la última imagen clara de ella. En el encuadre borroso, Zainab se detuvo, se giró hacia el hombre que la había llamado y luego caminó con él hacia un callejón angosto, un lugar donde la luz se desvanecía tras apenas unos cuantos pasos. Los investigadores creen que el hombre se acercó a Zainab y le dijo que sus padres acababan de regresar de Arabia Saudita y que la estaban esperando para verla. Para una niña de 7 años, era algo fácil de creer. Esas palabras la alejaron de las calles familiares que conocía y la llevaron a una zona donde nadie sabía quién era. Gracias a las cámaras de circuito cerrado instaladas en edificios comerciales cercanos, el recorrido de Zainab y del hombre quedó registrado aproximadamente desde las 7:08 de la noche hasta las 8:45 de la noche. Fueron vistos caminando por varios callejones estrechos, pasando por una escuela privada, una tienda de materiales de construcción y continuando por la carretera Ferozepur, una vía principal que atraviesa el centro de Kasur. La distancia que recorrieron fue de alrededor de 3/4 de kilómetro, mucho más allá del vecindario donde vivía Zainab. Los lugares por los que caminaron tenían iluminación limitada, caminos irregulares y varios desagües abiertos. Había pocas personas en la calle y nadie notó nada preocupante ocurriendo frente a ellos. La última grabación recuperada por la policía mostró a Zainab caminando junto al hombre hacia un pequeño puente cerca de la zona de Medina Colony y Yali Park. Pero esa noche, Zainab no regresó a casa como se esperaba. A medida que pasaban las horas, sus familiares comenzaron a preocuparse, y esa preocupación pronto se transformó en un miedo abrumador. Su pequeño vecindario se convirtió en el centro de una búsqueda desesperada, con voces llamando su nombre y linternas recorriendo cada rincón. La noticia de la ausencia de Zainab se propagó rápidamente. Vecinos y amigos se unieron a la búsqueda, caminando por las calles junto a la familia. Los altavoces de la mezquita local resonaron por toda la comunidad, pidiendo a cualquiera que tuviera información que ayudara. Alrededor de las 9:30 de la noche, el tío de Zainab presentó oficialmente un reporte de persona desaparecida en la comisaría local. Mientras tanto, sus padres seguían en Arabia Saudita, sin saber la desgarradora situación que los esperaba. Regresaron de inmediato a Pakistán el 10 de enero de 2018, aferrándose a una pequeña esperanza de que su hija aún pudiera estar a salvo. En cuestión de pocas horas, la fotografía de Zainab estaba por todas partes en Kasur. Volantes y carteles con su rostro y las palabras Justice for Zainab cubrieron muros, postes eléctricos y puestos del mercado. La imagen se propagó rápidamente en redes sociales, acompañada de llamados
que exigían que las autoridades actuaran. Pero mientras la comunidad estaba conmocionada, la familia de Zainab y los vecinos dijeron que la policía no parecía mostrar urgencia. Varios testigos afirmaron después que, en lugar de sumarse a la búsqueda, algunos agentes permanecían sentados tomando té, comiendo fruta y conversando, mientras cada minuto que pasaba hacía que la esperanza de encontrarla se desvaneciera. El 9 de enero de 2018, 5 días después de la desaparición de Zainab, la búsqueda continuó en los alrededores del vecindario de Road-Kot, cerca de un punto de recolección de basura en la calle Shahbaz Khan. A menos de 400 metros de su casa, un agente en patrullaje notó algo fuera de lo común. Una excavadora empujaba montones de desechos y, en ese momento, alguien vio un pequeño detalle en el suelo húmedo, un indicio de color naranja y rayas blancas y negras. Cuando los trabajadores se acercaron, reconocieron la ropa que Zainab había llevado la noche del 4 de enero. El área fue acordonada de inmediato. La policía colocó barreras para mantener a la gente alejada mientras se llamaba a una ambulancia y a los equipos forenses. Se extendió una sábana blanca para cubrir el lugar y nadie dijo una palabra. Solo el viento y el repentino silencio de la excavadora llenaban el ambiente. Esa misma noche, Zainab fue trasladada al hospital del distrito de Kasur. Allí, una joven médica forense, Kiran Anwar Atik, fue quien la recibió. Su informe, redactado con cuidado línea por línea, documentó varias marcas inusuales en el rostro y el cuello, lo que sugería que la niña pudo haber sufrido un impacto físico considerable en un corto periodo de tiempo. Los especialistas determinaron que la falta de respuesta se debió a una falla respiratoria, pero no se dieron a conocer más detalles con el fin de preservar la dignidad de la víctima y de su familia. En su conclusión, la doctora Kiran escribió que la evidencia del lugar sugería que la menor pudo haber sido mantenida en un espacio cerrado durante un periodo de entre 2 y 4 días antes de ser llevada al sitio donde fue encontrada. Las muestras y las pruebas físicas fueron selladas y enviadas directamente a la Agencia Forense de Punjab para las pruebas de ADN. En una breve entrevista posterior, la doctora Kiran afirmó que era el caso que más la había marcado a lo largo de toda su carrera. El informe forense fue entregado de inmediato a los investigadores, marcando un punto de inflexión en la búsqueda del sospechoso y dando inicio a uno de los operativos de investigación más grandes en la historia de Kasur. La indignación pública aumentó rápidamente y se transformó en grandes manifestaciones en toda la ciudad. Los residentes llenaron las calles, acusando a la policía de no haber actuado con responsabilidad. Varios edificios gubernamentales, incluidos los tribunales del distrito, la oficina del comisionado adjunto, la jefatura de policía y el hospital central, resultaron dañados por grupos de manifestantes. Cuando la situación se salió de control, la policía utilizó medidas de control de multitudes para dispersar las protestas y, según informes posteriores, señales de advertencia realizadas por algunos agentes provocaron que 2 personas sufrieran daños graves y perdieran la vida. Tras el incidente, el jefe de la policía distrital fue transferido y reemplazado por Zahed Nawaz Marwat. Tan pronto como asumió el cargo, Marwat lanzó una operación de búsqueda a gran escala,
ordenando una revisión casa por casa en todos los hogares dentro de un radio de 2.5 kilómetros del lugar donde Zainab fue vista por última vez. Cientos de muestras y registros forenses fueron recolectados y enviados a la Agencia Forense de Punjab en Lahore para su análisis. Figuras públicas y medios de comunicación pakistaníes utilizaron rápidamente sus plataformas para exigir justicia para Zainab. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la presentadora de televisión Kiran Naaz dio la noticia con su hija pequeña sentada en su regazo. Un mensaje simbólico que condenaba los actos dañinos contra los niños y llamaba a todo el país a mantenerse unido. Figuras públicas y los principales medios de comunicación de Pakistán utilizaron rápidamente su influencia para exigir justicia para Zainab. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la presentadora de televisión Kiran Naaz dio la noticia con su hija pequeña sentada en su regazo. Un mensaje simbólico contra los comportamientos dañinos y las condiciones inseguras que enfrentan muchos niños. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, también publicó un mensaje en redes sociales, expresando su tristeza y pidiendo al gobierno que tomara medidas firmes y claras para proteger a la infancia. A medida que la indignación pública crecía, el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Saqib Nisar, asumió el caso y ordenó al Tribunal Superior de Lahore y a las agencias del orden que presentaran informes urgentes. El ministro principal de Punjab, Shahbaz Sharif, visitó a la familia de Zainab, ofreció una recompensa por información que condujera al responsable y se comprometió a ampliar la cobertura de cámaras de vigilancia en todo Kasur para mejorar el monitoreo. Varios miembros del Parlamento de distintos partidos políticos condenaron el caso, calificándolo como una seria llamada de atención para toda la sociedad. Bajo una presión cada vez mayor, el gobierno de Punjab formó un equipo especial de investigación que incluyó agentes de policía, especialistas forenses, personal de inteligencia y fiscales. Los investigadores revisaron cada escena relacionada con 12 casos en Kasur, que involucraban a menores que no se encontraban en casa y que posteriormente fueron afectados de manera negativa entre 2015 y 2018. Mediante un análisis detallado, descubrieron que el mismo perfil de ADN aparecía en 6 de esos casos. Este hallazgo llamó de inmediato la atención de los expertos forenses, especialmente porque todas las niñas habían desaparecido cerca de sus hogares. Se encontraron indicios en zonas remotas y poco transitadas, y la mayoría de sus familias vivían dentro del mismo vecindario de bajos recursos. Mediante análisis de geolocalización, los investigadores extrajeron datos de teléfonos móviles para identificar las llamadas realizadas en la zona en el momento en que ocurrió cada incidente. También revisaron cada cuadro de las cámaras de vigilancia a lo largo de las rutas que el sospechoso pudo haber tomado, lo que les permitió reconstruir un recorrido detallado del hombre que estaban buscando. Con base en declaraciones de testigos, entre ellos un trabajador de la construcción que se había encontrado con el mismo hombre mientras ayudaba a una niña en 2015. La policía elaboró el primer retrato del sospechoso. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser sencillo. Muchos residentes del vecindario dudaron y nadie se presentó para confirmar la identidad de la persona vista en las grabaciones. Ese silencio retrasó la investigación varios días más.
Especialistas forenses recolectaron muestras biológicas de los indicios hallados en las escenas y las compararon con miles de muestras reunidas en toda la zona. En pocos días, los investigadores obtuvieron un total de 1.150 muestras de ADN de hombres locales. Cada muestra fue verificada cuidadosamente contra la base de datos forense de Punjab. Los resultados mostraron una coincidencia con un hombre de 24 años llamado Imran Ali, un trabajador de la construcción que vivía a menos de 100 metros de la casa de Zainab. Los vecinos describieron a Imran como una persona callada, retraída, soltera y proveniente de una familia con dificultades económicas. Su padre, un albañil, había fallecido apenas 6 semanas antes, dejando a su madre y a 6 hermanos bajo una presión considerable. Varios vecinos afirmaron que comenzaron a sospechar de él cuando notaron un cambio en su comportamiento poco después de que se dieran a conocer los hallazgos del lugar. La madre y la abuela de Imran admitieron que él había mostrado varios comportamientos inusuales, pero no compartieron esa información hasta que la policía intensificó sus esfuerzos y coordinó de manera más estrecha con las autoridades. Según ellas, Imran salió de casa aproximadamente al mismo tiempo en que Zainab desapareció. Fue la persona número 814 en proporcionar una muestra de ADN durante la investigación. Antes de eso, la policía lo había detenido en 2 ocasiones, pero lo liberó ambas veces al no encontrar pruebas verificadas. El oficial de prensa de la policía, Muhammad Sashid, declaró que Imran fue detenido por primera vez el 9 de enero, pero fue liberado después de que se quejara de fatiga y mareos durante el interrogatorio. En ese momento, los agentes se preocuparon por su estado de salud, por lo que no se tomó ninguna muestra de ADN. El 19 de enero, fue detenido nuevamente con base en información de inteligencia, y esta vez sí se le tomó una muestra. Los resultados mostraron que el ADN de Imran coincidía no solo con la muestra vinculada a Zainab, sino también con al menos otros 7 casos, varios de los cuales involucraban a víctimas que habían perdido la capacidad de respuesta. Un hallazgo que conmocionó a Kasur y a todo el equipo investigador. 2 vecinos afirmaron que Imran solía permanecer de pie en la azotea, mirando hacia la escuela primaria al otro lado del callejón. Según ellos, una maestra llamada Fasia había expresado su preocupación por este comportamiento poco claro en 2 ocasiones, una directamente a la familia de Imran y otra a su vecina de 32 años, Shafia. Shafia dijo que también había visto a Imran caminar cerca del área de departamentos, en ocasiones llamar la atención de niños que pasaban. La situación le causó tanta inquietud que limitó el tiempo que sus 4 hijas pequeñas pasaban jugando al aire libre. Otra vecina, que además era tía de Imran, confirmó que él se sentaba con frecuencia en la azotea frente a la escuela. Ella le había advertido que no se acercara demasiado al borde para evitar llamar la atención, creyendo en ese momento que no representaba ningún riesgo, algo que más tarde todos comprendieron que había sido una señal ignorada de un patrón preocupante. Apenas unas horas después de su arresto y de los primeros interrogatorios, comenzó a circular en redes sociales un video en el que Imran aparecía hablando frente a una pequeña reunión religiosa. En el clip, repetía consignas y ofrecía un breve discurso en el que elogiaba a Bibi Fátima Zahra, hija del profeta en la tradición islámica, describiéndola como un símbolo de humildad y devoción. Reiteraba mensajes que exhortaban a mantener la modestia en público,
lo que rápidamente generó controversia. Algunos miembros de la comunidad creyeron que Imran intentaba utilizar un discurso religioso para desviar la atención de sí mismo, e incluso surgieron señalamientos de que podría haber recurrido a tácticas de influencia para moldear la percepción de los demás. El 22 de enero de 2018, Imran Ali fue arrestado cerca de un santuario en el distrito de Pakpatán, tras varios días en los que la policía rastreó los datos de su teléfono y vigiló la zona. Los reportes indicaron que cambiaba con frecuencia su apariencia para evitar ser reconocido, a veces dejándose crecer la barba, otras afeitándose por completo, y en ocasiones usando gafas o ropa distinta. La policía también detuvo a varias personas vinculadas con él para interrogarlas. Tras comparar muestras de ADN, registros forenses y los indicios de las escenas, los investigadores confirmaron que Imran Ali era el principal sospechoso detrás de la serie de hechos que había sacudido a Kasur. Durante los interrogatorios, Imran admitió su participación en 8 casos en los que menores se vieron afectados de manera negativa, incluidos varios episodios en los que las víctimas habían perdido la capacidad de respuesta. Señaló que algunos casos tuvieron desenlaces que, según él, no eran intencionales. Imran afirmó haber vivido experiencias negativas durante su propia infancia y sostuvo que esas vivencias influyeron en su manera de reaccionar y en su dificultad para controlar las emociones. También mencionó problemas económicos como un factor contribuyente, aunque especialistas en psicología indicaron que esa explicación no tenía sustento. Hacia el final de la entrevista, Imran dijo sentir remordimiento y expresó su deseo de enmendar ofreciendo ayuda económica a niños vulnerables, una propuesta que los investigadores consideraron irreal y contradictoria con la gravedad del caso. Posteriormente, solicitó indulgencia, pero con la evidencia ya reunida, dicha petición fue rechazada. Imran vivía a menos de 100 metros de la casa de Zainab y conocía a la familia. Después de que Zainab fue encontrada, continuó presentándose como un vecino solidario. Incluso acudió a ofrecer condolencias y asistió al funeral, algo que posteriormente dejó profundamente inquieta a toda la comunidad al recordarlo. El padre de Zainab exigió que la persona responsable enfrentara las consecuencias previstas en la sección 22 de la Ley Antiterrorista de Pakistán, la cual permite procedimientos especiales en ciertos casos excepcionales. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil pidieron un enfoque más amplio y a largo plazo para la protección infantil, subrayando que una sanción severa por sí sola no podía sustituir la necesidad de reformas sistémicas para evitar tragedias similares en el futuro. El arresto, el juicio y la sentencia de Imran se llevaron a cabo en menos de un mes, un ritmo inusualmente rápido para el sistema judicial de Pakistán. El caso fue remitido a un tribunal especial antiterrorista en Lahore para acelerar el proceso, dada la naturaleza preocupante de los hechos y la intensa atención nacional. El abogado defensor designado por el tribunal fue criticado por no cuestionar ninguna de las pruebas presentadas, incluidas las propias declaraciones del acusado. Posteriormente, el abogado afirmó que Imran era plenamente responsable ante la ley, señalando las grabaciones de cámaras de vigilancia, los resultados de ADN y los registros basados en los indicios del lugar. También reconoció que representar a un acusado en un caso que había captado la atención de todo el país era una decisión que podía afectar su seguridad personal. Todo el juicio duró únicamente 4 días.
El 17 de febrero de 2018, Imran Ali recibió la sentencia legal más alta por múltiples cargos, incluidos privación ilegal de la libertad, conductas graves, acciones que derivaron en un desenlace irreversible y delitos clasificados como violaciones relacionadas con la seguridad, además de una condena de cadena perpetua por proporcionar información falsa y una sanción económica considerable. Se le concedieron 15 días para presentar una apelación. Posteriormente, al ser juzgado por incidentes similares, Imran enfrentó un total de 21 sentencias del nivel más alto dentro del marco legal, 3 cadenas perpetuas y 23 años adicionales de prisión. El tribunal también le ordenó pagar 2.500.000 rupias en multas, además de 255.000 rupias en concepto de diat, una forma de compensación económica prevista por la ley islámica para las familias afectadas en casos graves. La familia de Zainab recibió 1 millón de rupias como compensación conforme al fallo judicial. El fiscal Tasham Kadir Shah confirmó que Imran había admitido su participación en 8 incidentes similares y señaló que la sentencia se mantuvo debido a la naturaleza preocupante de sus actos. Sin embargo, conforme a la ley, Imran aún conservaba el derecho a apelar antes de que la sentencia se ejecutara. La madre de Zainab, Nusrat, expresó que el fallo por sí solo no le hacía sentir que la justicia estuviera completa. En medio de su dolor, manifestó el deseo de que el procedimiento legal se llevara a cabo en el lugar de gran significado espiritual donde Zainab fue vista por última vez, un sentimiento impulsado por el sufrimiento y no por un deseo de causar daño. El 20 de febrero de 2018, Imran presentó formalmente una apelación ante el Tribunal Superior de Lahore y posteriormente ante el Tribunal Supremo de Pakistán. El abogado Asad Jamal fue designado como su representante legal y pronto expresó su preocupación de que todo el proceso se hubiera desarrollado con demasiada rapidez. Según Jamal, a Imran presuntamente se le ofreció indulgencia si aceptaba responsabilidad, mientras que él y su familia fueron advertidos de que podrían enfrentar presiones inseguras derivadas de la reacción pública. Durante la apelación, Jamal señaló que muchas personas se sorprendieron al enterarse de que Imran contaba con representación legal independiente. Recordó haber solicitado al tribunal 2 semanas adicionales para prepararse, pero la petición fue rechazada cuando el juez afirmó que ni siquiera 2 horas estaban disponibles. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo, la audiencia duró solo 15 minutos antes de que la sentencia del nivel más alto fuera ratificada. Después de fracasar en el proceso de apelaciones, Imran Ali presentó una solicitud de clemencia ante el presidente de Pakistán. El 10 de octubre de 2018, el presidente Arif Alvi rechazó oficialmente la petición, despejando el camino para que la sentencia avanzara conforme al marco legal. El padre de Zainab, Amin Ansari, volvió a solicitar una forma específica de acción legal para reforzar el efecto disuasivo. Pero el Tribunal Superior de Lahore resolvió que dicha solicitud no se ajustaba a la legislación vigente. En su lugar, el tribunal ordenó que la sentencia se ejecutara dentro del centro penitenciario, siguiendo estrictos protocolos judiciales. En el exterior, la opinión pública permanecía dividida. Algunos exigían el máximo nivel de rendición de cuentas, mientras que otros subrayaban la necesidad de humanidad en la forma en que se aplicara la sentencia. Mientras tanto, la abuela de Imran,
Parveen Bibi reveló que a la familia solo se le permitió verlo una vez, el día anterior a la ejecución de la sentencia, después de casi 9 meses sin contacto desde su traslado bajo custodia, el 17 de octubre de 2018. La sentencia contra Imran Ali se llevó a cabo en la prisión de Kot Lakhpat, en Lahore, marcando la fase final de uno de los casos más seguidos en la historia reciente de Pakistán. Según el oficial de policía Muhammad Afzal, el procedimiento tuvo lugar antes del amanecer, bajo la supervisión de representantes judiciales y personal médico, para asegurar que cada paso cumpliera con los requisitos legales. Un vehículo de apoyo médico fue colocado en el exterior y a un número limitado de familiares del acusado se les permitió observar desde un área autorizada. Dentro del centro, el superintendente de la prisión, el personal médico y el padre de Zainab estuvieron presentes, presenciando en silencio el cierre de un proceso legal que se había extendido durante meses. De acuerdo con fuentes en el lugar, Imran permaneció tranquilo hasta el final y no realizó ninguna declaración antes de que se cumpliera la sentencia. Después de que la sentencia se cumplió conforme al procedimiento legal, Amin Ansari dijo que finalmente sentía que se había hecho justicia, un sentimiento compartido por muchos habitantes de Kasur. Sin embargo, en su voz se percibía un tono de pesar, ya que las conductas dañinas contra menores continuaban ocurriendo sin señales claras de disminución. Volvió a pedir leyes más firmes y un sistema de protección infantil más eficaz para que lo que le ocurrió a su hija no volviera a repetirse en ninguna otra familia. Zainab habría tenido 7 años y 2 meses, dijo. También expresó su tristeza porque la sentencia no se aplicó en la forma que él había solicitado originalmente, al creer que habría tenido un efecto disuasivo más fuerte. Tras pasar un tiempo fuera de su ciudad natal, debido a la presión pública, la familia de Imran finalmente regresó. Su abuela, Parveen Bibi, comentó que ambas familias vivían con su propio dolor, una por haber perdido a una hija y la otra por haber perdido a un hijo. Con un tono tranquilo y preocupado, simplemente dijo: «Solo el Todopoderoso conoce toda la verdad, y la justicia final le pertenece a él». A partir del caso trágico de Zainab, Pakistán inició un camino hacia la reforma. Inspirados en el sistema Amber Alert de Estados Unidos, los legisladores redactaron y presentaron en 2019 la Ley de Alerta Zainab para Respuesta y Recuperación. El objetivo era crear un sistema nacional de alerta temprana para casos de menores que no se encontraran en casa, garantizando una respuesta policial rápida y una acción coordinada en todo el país. El proyecto también estableció plazos claros de investigación, creó una base de datos nacional y definió sanciones más severas para acciones que afectaran negativamente a los niños. El comité parlamentario aprobó la iniciativa y el 4 de marzo de 2020 fue aprobada por el Senado antes de regresar a la Asamblea Nacional para convertirse en ley. Para muchos pakistaníes, fue más que una legislación, fue una promesa de que ningún niño volvería a ser ignorado como lo fue Zainab. Después de que se aprobó la ley Zainab, se estableció oficialmente la Agencia de Alerta, Respuesta y Recuperación Zainab, conocida como SARA. Esta agencia es responsable de emitir alertas a nivel nacional tan pronto como se reporta que un menor no se encuentra donde debería estar, lo que permite que las fuerzas del orden, los medios de comunicación y la comunidad se coordinen rápidamente y eviten demoras durante las horas iniciales críticas.
Zara también supervisa la creación y administración de una base de datos nacional que registra cada caso relacionado con menores reportados como desaparecidos o llevados sin la debida autorización, incluyendo el avance de cada investigación y sus actualizaciones de estado. Se habilitó una línea telefónica de atención las 24 horas a través del número 1099, lo que permite a los ciudadanos reportar cualquier situación preocupante. Conforme a la ley, la policía está obligada a notificar a Zara dentro de un plazo de 2 horas desde que recibe un reporte, o de lo contrario enfrenta sanciones disciplinarias. La agencia también trabaja de manera cercana con oficinas de protección infantil, organizaciones no gubernamentales y entidades internacionales, con el objetivo no solo de localizar y apoyar a los menores afectados, sino también de ayudar en su reintegración y recuperación emocional una vez que son encontrados. Junto con la creación de Zara, la nueva ley exige procedimientos de investigación y juicio más rápidos en casos que involucren acciones que afecten negativamente a niños, garantizando que los procesos legales avancen de forma eficiente y oportuna. Los legisladores describieron esto como un paso importante en los esfuerzos de Pakistán por proteger a la infancia. Sin embargo, no todos se mostraron optimistas. Muchos observadores y grupos de la sociedad civil señalaron que la eficacia de la ley dependería en gran medida de la calidad de la capacitación del personal encargado de hacer cumplir la ley, de los recursos financieros disponibles y, sobre todo, de cambios reales en las actitudes institucionales dentro de la policía, la fiscalía y el sistema judicial. Como dijo un activista, una ley puede escribirse de la noche a la mañana, pero crear un sistema justo y eficaz lleva toda una generación. Después de regresar de la peregrinación en Arabia Saudita, Amin Ansari declaró a los reporteros que se sentía abandonado por la policía y prometió no sepultar a su hija hasta que la persona responsable fuera identificada. Sin embargo, el 10 de enero de 2018, la ceremonia de despedida de Zainab se llevó a cabo en Kasur en un ambiente silencioso y solemne, donde cientos de residentes se reunieron para honrar a la pequeña, cuyo nombre ya era conocido en todo el país. Tras el funeral, la familia recibió a parientes, vecinos y a los medios de comunicación, mientras Amin intentaba mantenerse firme en medio del dolor. Nusraat, la madre de Zainab, permaneció durante días dentro de su habitación, sosteniendo en silencio las fotografías y pertenencias de su hija, como si soltarlas pudiera hacer que los recuerdos se desvanecieran. Entre esos objetos, alguien encontró una hoja dentro de su cuaderno escolar, la última tarea que había escrito, con la letra pequeña y cuidadosa de una niña de 7 años. Soy una niña. Mi nombre es Zainab. El nombre de mi padre es Amin. Tengo 7 años. Vivo en Kasur. Una presentación sencilla, pero que hoy se ha convertido en un recordatorio poderoso de que detrás de cada titular hay una vida, un futuro que nunca tuvo la oportunidad de continuar. La historia de Zainab Ansari no es solo un documental emocional de crímenes reales. Es un recordatorio de un sistema que alguna vez falló en prestar suficiente atención a los niños que más necesitaban protección. Una niña amable y aplicada de 7 años se convirtió en un símbolo de justicia cuando su tragedia obligó a una nación entera a mirarse a sí misma. Imran Ali fue juzgado y recibió la sentencia legal más alta. Pero la justicia no vive únicamente en una sala de audiencias. Vive en sí nosotros, como padres, vecinos, maestros y comunidades,
decidimos alzar la voz cuando algo no se siente bien. El sistema de alerta Zainab, creado después de su caso, es prueba de que el dolor de una sola niña puede cambiar las leyes de todo un país. Hoy, al recordar a Zainab, la honramos no solo como un símbolo, sino como un llamado a la protección infantil, a la justicia para quienes han sido afectados y a la convicción de que incluso en los momentos más trágicos, la sociedad puede elegir el camino correcto. Si Zainab dejó algo atrás, fue este recordatorio sereno pero firme. La justicia solo toma forma cuando una comunidad se niega a permanecer en silencio. La historia de Zainab Ansari puede haber llegado a su fin, pero el mensaje que dejó sigue repitiéndose. Cada niño merece crecer seguro, ser escuchado y estar protegido, no solo con palabras, sino con acciones reales. Si este video te hizo reflexionar y te motivó a crear conciencia, por favor compártelo. Un solo gesto tuyo puede ayudar a que otro niño reciba apoyo a tiempo. Deja un comentario abajo y dinos, ¿qué crees que la sociedad necesita hacer para evitar que algo así vuelva a suceder? Y si consideras que historias como esta deben ser contadas, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo documental de crímenes reales. Cada interacción que realizas no solo apoya al canal, también ayuda a mantener viva la memoria de Zainab y recuerda a todos que la protección infantil no es solo responsabilidad del gobierno, sino una responsabilidad compartida por todos nosotros. Nos vemos en el próximo episodio, donde te espera otra historia emotiva, contada con cuidado y respeto.